con lo que cuentas se ve que ahí estuviste al tú por tú con estudios igual de Estados Unidos, ¿no? De San Francisco, de todos lados, de todo el planeta. ¿Cómo pudiste generarle valor a ese momentum? ¿Qué fue lo que siguió después de ello? Porque creo que ahí te posicionaste durísimo, ¿no? Sí, fue, o sea, a la par en esa época habían diferentes cosas sucediendo, ¿no? O sea, estaba todo lo del mundo Web3, que estaba muy divertido, pero habían otro tipo de proyectos, no sé, por esa época, un poquito antes, em, tuvimos un proyecto hermoso de cine, ¿no? O sea, colaboramos para una película de Alejandro González Iñárritu, se llama Bardo, estuvo súper cool eso. Ahí en específico, pues también algo que nos sirvió muchísimo es que pudimos como otra vez comprobar esta hipótesis de que no hay gente ofreciendo, o al menos ofreciendo al nivel que nosotros queremos ofrecer este servicio en México, ¿no? Y básicamente la toma, la escena con la que empieza y con la que termina esta película es una toma que requiere de esta tecnología del motion capture y justo pues se nos atravesó la pandemia con esa película, ¿no? Me acuerdo que el primer correo para ese proyecto pues fue a mediados del 2020 y por ahí finales del 2021, o sea, tardó un año y medio más o menos en concretarse y en el que ya fuéramos a filmar, porque obviamente todo se vio interrumpido por la pandemia, pero pues ese proyecto también nos puso en el mapa muchísimo. Somos los que hicieron el mock-up para la película de Iñárritu, y es otra de esas cosas que te da credibilidad, ¿no? Y te pone en el mapa y te permite, pues sí, ya generar un portafolio, ¿no? Es decir, como, pues toda esta gente confió en nosotros, ¿no? Y lo hicimos de manera exitosa, ¿por qué tú no, ¿no? Y creo que no sé, algo que me gustaría como dejar, y esto es yo metiendo de mi cuchara como en esta conversación de los que quieran emprender al principio, si tu enfoque es la lana, no lo vas a hacer, no puede ser el foco de tu proyecto. O sea, sí, obviamente tu end goal es hacer lana, pero si estás muy aferrado a que vas a tener que vivir de eso desde un inicio y demás, probablemente no te salgan las cosas como estás pensando y por lo tanto pues te vas a frustrar muchísimo y probablemente no aguantes mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Y creo que eso es lo que permitió también el que fuéramos haciendo también las cosas, ¿no? Porque el objetivo no era hacerlo para cobrar, era hacerlo para hacerlo chingón y que de ahí nos venga otro, ¿no? Y hacerlo más chingón y ya después de hacer 5 chingones, pues órale, nos pueden pagar, ¿no? Pero no era el end goal al inicio el ser rentables, ¿no? O sea, puta, los primeros 3 años del estudio, ¿no? La rentabilidad, o sea, al menos los primeros 2 años yo no cobré un sueldo, ¿no? Viví de mis ahorros, de todo lo que hice antes, mi hermano tampoco, incluso, mi hermano ni siquiera tenía ahorros, ¿no? O sea, era como vivir de lo que iba saliendo, entonces sí es súper frustrante no tener ese ingreso, pero si no estás dispuesto a vivir incertidumbre y frustración y demás, o sea, no emprendas, ¿no? No hay hígado que aguante ni... No hay, ¿no? Y obviamente todo emprendedor es necio, ¿no? Sí hay que ser necios, hay que también entender hasta qué punto tu necedad es más bien un capricho, ¿no? Porque también por capricho muchos negocios mueren, ¿no? Y no pivotean, pero sí, nuestro inicio no fue nada fácil. Algo, no sé, nos tocó pandemia, pero a los 6 meses de la pandemia se nos incendió el primer estudio, ¿no? Y fue como otro trancazo llegar al estudio y que todo esté quemado y bomberos y la fregada y empezamos y continuamos o empezamos desde cero, o sea, ¿qué hacemos, no? Y era como otro guamazo que dijimos, no, pues, a ver, acabamos de hacer tales proyectos, conviene, no conviene, ¿no? Y al final era como, pues, otra vez necios, ¿no? Chingue su madre, vamos a seguir, ¿no? Y
y era seguir, 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 porque ya veíamos como ciertas cosas que nos daban a entender que íbamos por buen camino, ¿no? Y eh, eso es al final lo que alimentaba como las ganas de continuar, no tanto el dinero, ¿no? Yo me acuerdo que Ya. me acercaba con amigos y era como, güey, ¿cuánto cobraste por hacer ese proyecto? Pues lo regalé, güey. ¿Cómo lo regalaste? Pues confiaron en mí, güey. Acabo de empezar y están confiando esta madresota, ¿no? Es como, lo tengo que hacer así. Ahorita ya nos platicaste un poco más de todos los proyectos en los que has colaborado. De hecho, queremos hacer de ahí un par de preguntas sobre esa colaboración en Bardo, pero regresando al tema de competitividad, o sea, al final del día, tú vas construyendo una marca. Ahorita justo ya comentaste que todo lo que tuviste que hacer para poder llegar a rodearte y poder colaborar con marcas mucho más relevantes o con personajes que de alguna manera tienen esa credibilidad, ¿no? Y tú estás ya con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo una empresa mexicana puede competir, ¿no? De pronto con otras empresas que están en el extranjero, precisamente donde a lo mejor el ojo de la tecnología o el momentum está ocurriendo a lo mejor en otra zona, y que tú puedas estar ahí presente, ¿no? Siendo que no tienes tal vez los mismos recursos, porque sabemos que a lo mejor en San Francisco pues hay mucha más lana, ¿no? Alguien llega con un PDF y levanta capital, ¿no? Acá en México es diferente el proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo o qué pasó para que tú pudieras ser competitivo? Y hoy, ¿cómo ves esa competitividad? No solamente, y por supuesto, ¿no? Pensando en Cinética, pero también pensando, pues, en el mercado mexicano. Es que no es un mito, ¿no? Pero es esta concepción de que para empezar un negocio necesitas tener un chingo de lana es mentira, ¿no? O sea, conozco gente que... Tenemos amigos en común que con 0 pesos han hecho cosas muy increíbles, ¿no? Entonces, partir de esa creencia limitante de que necesitas un montón de lana para hacer algo, es mentira, ¿no? Ahora, obviamente, hay muchas cosas que también te van a ayudar, ¿no? Contactos, ¿no? Si conoces gente, es algo que va a acelerar tu proceso. Tu facilidad de palabra es algo también que te va a ayudar a acelerar ese proceso, ¿no? O sea, yo conozco gente que no tiene absolutamente nada, pero pues por la manera en la que te hablan y te venden y la labia que tienen y demás, pues han creado negocios enormes, ¿no? O sea, te han vendido un post-it en millones de dólares, ¿no? Y al final es una idea en un post-it que es como, pues, vamos a llevar esto de aquí a acá o vamos a traer esto, o sea, cosas muy sencillas al final, pero pues por la manera en la que se han expresado, se han comunicado esas ideas es que tienen tanta fuerza. Entonces, algo importante era como, no sé, para empezar, con mi hermano sucedía mucho que estamos construyendo una marca, ¿no? No es él como artista, sino que es Cinética como una marca, ¿no? Es como algo más grande que él y que yo, ¿no? Entonces, el poder como generar esa distinción desde el mindset de la empresa, que es una empresa, no es un artista, no es una sola persona, son un grupo de personas, ¿no? Que estamos buscando ofrecer A, B y C servicios. Creo que eso es algo que funcionó mucho. La parte de contactos, ¿no? Mi hermano conocía personas dentro de este mundo del mockup, que obviamente fue algo que nos abrió ciertas puertas, ¿no? Si bien pues nunca habían trabajado con nosotros, no sabían cómo hacíamos las cosas, pero por lo menos ir conociendo más personas y decir, pues conozco a tal persona, ¿no? Y que tal persona pueda decir, pues sí, también los conozco, ¿no? O sea, que la gente te reconozca dentro de ese medio es algo que también daba credibilidad, ¿no? Entonces, cuando ya te vuelves como parte de una comunidad y la gente te empieza a conocer y a reconocer, creo que eso también es algo que te va dando ese posicionamiento, ¿no? Que, no estamos en San Francisco, ¿no? Pero en el microcosmos de México, no solo Ciudad de México, ¿no? De México en general, pues ya nos conocen muy bien, incluso ya en Estados Unidos, ¿no? Sí somos conocidos por
proyectos y por el equipo que tenemos y demás. Entonces, mantenerse competitivos no es un tema de solamente precio, ¿no? Porque eso es como lo primero de, pues vamos a darlo más barato y así nos vamos a ganar el mercado. No es la única alternativa, ¿no? Incluso diría que no es una alternativa, porque tú lo puedes dar más barato, pero si lo que estás vendiendo no resuelve un problema o tu atención al cliente es pésima y tu servicio no está a la altura de los demás, pues no importa que lo des barato, ¿no? No es lo único que quieren los clientes. Entonces, yo tenía como muy claro eso, ¿no? Y yo siempre he tenido esa facilidad de palabra, ¿no? Y ese poder de persuasión y convencimiento. Y al final creo que es clave, ¿no? Que un emprendedor tenga pues buena dicción, ¿no? Y que pueda comunicar claramente qué es lo que está ofreciendo, porque si no, ¿cuánta gente no conocemos todos aquí que son mentes brillantes, pero no saben hablar, ¿no? Y como no saben hablar, te mueres de coraje porque dices, güey, tienes oro molido en las manos, pero no lo estás comunicando bien y la gente no entiende qué es lo que tienes porque no se te da esta habilidad social. Entonces, dentro de los pocos balances que tengo en mi vida, creo que este es un balance como entre la parte creativa, que es muy importante, ¿no? La parte operativa, ¿no? La parte rentable, o sea, sí tengo como claro que si queremos que esto sea una marca, un negocio, ¿no? Pues no puede vivir del capricho de solo lo que nos gusta hacer, ¿no? Hay que al final satisfacer una necesidad y eso, no me quiero adelantar, pero pues eso es como, ¿por qué estamos donde estamos hoy en día, ¿no? Porque sí hemos sido necios, pero no hemos sido caprichosos, ¿no? Que creo que es algo muy distinto.